Ok, vamos abriendo nuestras Biblias, por favor, porque es palabra de Dios, al segundo capítulo de la carta que Pedro nos ha dejado para iluminarnos en cuanto a las cosas venideras, los problemas actuales y la creencia y crecimiento personal en nuestras propias vidas. Para contestar bien la pregunta que dos personas echaron sobre el versículo 9 de que es olvidar la purificación de los antiguos pecados, en versículo 9 de capítulo 1, entonces pasé un poco de tiempo durante el almuerzo para averiguar que los comentaristas ya saben lo que están diciendo. Y si bien es cierto, hay una dificultad entre ellos. Algunos dicen eso es como un caso de Esaú. ¿Se acuerdan de Esaú? ¿Está en el cielo o no está en el cielo? ¿Y quién va a juzgar eso? No, muchos dicen que, no para nada, Esaú es el encarnamiento, muestra la carne en todo aspecto. Otros dicen, no, pero es el hermano y entonces vamos a ver cuando llegamos al cielo si él está o no. Igualmente aquí en este versículo, algunos ven que no tienen esas cosas, quieren decir que no tienen la salvación. Otros dicen que son creyentes que llegando a los pies de Cristo, entonces iniciaron bien, tenían vista, pero entonces ahora se han perdido la vista. En el sentido de que ya no mantienen los ojos en Cristo, entonces la vista es muy corta. ¿Okay? Es ciego en cuanto a su seguimiento de Jesucristo. Y esa es una interpretación también que cuadra con el pasaje. Entonces, es uno de los versículos donde no hay certeza blanco y negra, entonces no vamos a juzgar al quien tiene uno o la otra interpretación. ¿Se acuerdan de ese paso? Una cosa es la doctrina fundamental, que es muy claro en la Biblia, ¿no? Donde no hay ninguna contradicción. Hay otros asuntos que diferentes pasajes echan más luz o menos luz y son diferentes y hay diferencias de interpretación. Entonces en el versículo 9 aquí, a la luz de capítulo 2, donde estamos hablando de los falsos profetas, si Pedro está anticipando el tema de los falsos quienes no tienen la salvación, pretenden ser salvos, pretenden ser líderes en la iglesia, pero están allí como los malvados para desviar a la gente, entonces versículo 9 está hablando de gente sin salvación. Pero sí está hablando ya del crecimiento en Cristo y en los versículos anteriores muestra cuál es el progreso, cómo es el proceso de maduración en Cristo. Y versículo 9 entonces está mostrando a los que van hasta allí, entonces pierden la vista. Y entonces llegan a ser lo que es el creyente estancado. ¿Okay? Ahora un hermano estaba preguntándome ahorita cuál la diferencia entre el estancado y el que no tiene la salvación. Bueno, tenemos que dejar a Dios juzgar eso. Nosotros no salvamos a la gente, entonces nosotros no somos los para decir es o no es salvo. Hay evidencias, entonces es muy obvio que algunos son salvos, pero en el caso de otros a veces es más problemático saber que sí o que no. Ok. Pasamos al capítulo 2. En mi Biblia, el párrafo se introduce con el título Falsos profetas y falsos maestros. En nuestro bosquejo está hablando del problema en contra de la piedad. Nosotros, capítulo 1, queremos avanzar y añadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas a nuestra fe para mostrar que amamos y queremos servir a nuestro Cristo. No para salvarnos, pero porque somos salvos. Es como la doctrina de perseverancia en Cristo. ¿Uno persevera para ser salvo o uno persevera porque es salvo? Porque si uno dice persevera para ser salvo, es catolicismo. Eso es
salvación por obras. Pero si uno es salvo, va a perseverar porque el Espíritu de Dios vive en uno. ¿Ok? ¿Ven la diferencia? Son dos lados de una moneda muy diferentes. ¿Ok? Suenan similares, pero hay que entender la diferencia. En capítulo 1 tenemos los maestros veraces, inspirados. En capítulo 2 tenemos el contraste, los falsos, los que imitan, pero son veneno en cuanto a las cosas del Señor. La premisa es que aquí no enfocar en los males de las sectas falsas tradicionales, eso es nuestro enfoque hoy en día. Okay, no vamos a decir cosas malas de tal grupo, tal religión o tal culto. Okay, más bien examinar cómo la contaminación espiritual generalmente, hasta los niveles más profundos, se ha influenciado en nuestra propia iglesia, en nuestra propia vida a veces. Eso es el problema. Yo no creo que el mormón es mi enemigo. Pero ciertas cosas que los mormones creen pueden ser parte de la influencia común y corriente que comienza a infiltrar a mi mente. Y entonces queremos ver capítulo 2 más en esa forma. No estamos aquí para hacer una inquisición, en otras palabras. Nosotros estamos aquí para ver cuáles influencias malas pueden estar afectándonos o cuáles influencias malas existen para resistir, para evitar que se metan en nuestro pensar. Al hablar de las características de los condenados y las consecuencias de sus mentiras, no solamente para condenarlos a ellos, porque veo a su maldad influyendo a la iglesia evangélica en el tercer milenio. Entonces queremos sacar el tronco de nuestros propios ojos, como Jesús dice, y entonces mantener la espiritualidad en esa forma. Capítulo 2, versículo 1. Vamos a orar. Padre, pedimos que al leer tu palabra, que nos humillemos delante de ti, porque no podemos entenderla por nuestro lógico ni por nuestra inteligencia humana, sino por la inspiración del Espíritu Santo, quien la inspiró al inicio y ahora la interpreta en nuestras mentes y corazones para cambiarnos. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Capítulo 2, versículo 1, frase 1 habla de Israel. Frase 2, como habrá entre vosotros, la iglesia. Dos diferentes entidades. Hermanos y hermanas, si ustedes mezclan Israel con la iglesia, llegan a tener interpretaciones muy curiosas. Si quieren entender eso, entonces buscan el curso de Gregorio o de tu promotor, traza bien, ¿qué? La palabra de verdad y explica claramente que hay dos diferentes entidades allí y es muy necesario entender la diferencia entre Israel, una nación misionera, y la iglesia que es la humanidad salva. Cada uno que entra a Cristo, judío, gentil, rico, pobre, colombiano, aún algunos gringos, entonces forman la iglesia. Israel ha sido puesto al lado, Romanos 9 a 11, para un día ser instituido otra vez, Apocalipsis capítulos 20 al 22 en cuanto al milenio, pero en el momento Dios no está tratando por medio de Israel, sino por medio de la iglesia y Él va a completar sus promesas con Israel en el futuro. Pero ese es otro tema y cobro por este tema si ustedes quieren escuchar más. Yo cobré el almuerzo para hoy. Entonces, entre vosotros, se está hablando a la iglesia real, la evangélica, la iglesia de Jesucristo, y las próximas dos palabras, falsos maestros. No afuera, adentro. Que introducirán encubiertamente, obviamente que
que el malvado no entra diciendo soy malvado, voy a enseñar lo malo. Encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículos 1 al 3 que hemos leído, entonces muestra o explica las características de los falsos, una descripción de los falsos. Se oponen a la piedad, capítulo 1. Los maestros destructivos se oponen a lo que nos lleva a ser como Cristo y desvía el ojo de Cristo y entonces miramos a ellos. El pastor que es bien conocido y todos miran a él, hay cuidado de eso. Es muy, muy, muy atractivo humanamente tener a todos diciendo eso, el otro, pero nosotros como pastores y como líderes y como los que discipulan a otros queremos que la gente vea a Cristo y no a uno mismo. Entonces aquí nosotros tenemos una lista que es muy interesante, una comparación por versículo, por tema allí, entre la epístola de Judas, el medio hermano de Jesús, el hermano de Santiago, y Pedro. Y obviamente uno o el otro tenía el manuscrito del otro, porque son muy similares, hasta que como 60% del libro de Judas se incluye en el libro de Segundo de Pedro. Y tú dices, entonces, ¿por qué la repetición? Cuando hay repetición en la Biblia es porque Dios dice que es un tema importante. ¿Ok? No es porque Pedro robó de Judas o Judas robó de Pedro. El Espíritu Santo inspiró a ambos. Y entonces vemos allí rápidamente, ustedes tienen la lista en sus carpetas, entonces no tenemos que parar mucho en eso. Pero el carácter de los falsos maestros en la época de las cartas y para nuestro tiempo es casi igual. Mira, Judas menciona 27 características, Pedro solamente 21. Entonces, impíos convierten en libertinaje la gracia de Dios, niegan al Señor Jesucristo. Ellos se portan como los de Sodoma y Gomorra. Soñadores que mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman a las autoridades superiores, o sea, los ángeles, etc. Y de las cosas que no conocen, se burlan, cuando no pueden explicar, se burlan. Trinidad, encarnación, la salvación por gracia, etc. Requiere fe para entender esas cosas o para aceptar esas cosas. Ellos no tienen la fe, entonces se burlan de esas cosas. Como seres irracionales, siguen el camino de Caín, el asesinato. Fascinante que en un golpe la población del mundo se bajó 25%. El error de Balaam. Perecieron en la contradicción de Coré, manchas en vuestras fiestas, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, árboles sin fruto, ondas del mar espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, murmuradores. Queriosos, andan según sus propios deseos, hablan cosas infladas, adula para sacar provecho, burladores causan divisiones, sensuales no tienen el espíritu. Entonces, yo no creo que ni una persona tiene todas esas características. Si hay una, entonces yo creo que se podría ser evidente como un falso. Pero es interesante en esos tres versículos. En esos versículos vemos tres niveles de error entre ellos que es común en todo falso, en toda época. Me acuerdo que en mi grado, gracias del seminario, que el predicador que vino del seminario de Dallas nos dio una charla que nunca he olvidado.
El pasaje que usaba y los detalles no, pero 3 cosas dijo, porque la mayoría de nosotros estábamos allí alistándonos para el ministerio a tiempo completo. Y él dijo, hermanos, ustedes van a ser líderes en la iglesia, y hay 3 cosas que quiero decirles, para que puedan seguir hasta el fin ministrando las cosas de Dios. No toquen la gloria, es de Dios únicamente. No toquen el dinero, porque es una corrupción completa. Y no toquen las mujeres. Si ustedes pueden hacer eso, probablemente su ministerio va a ser exitoso. No toquen la gloria, no toquen el dinero, no toquen las mujeres. Y lo que vemos en versículo 1 es que por corrupción doctrinal, ellos tocan la gloria. Los falsos se reemplacen como Dios. Nuestra enseñanza es mayor que la de la Biblia. ¿Okay? Entonces ellos entran con sus verdaderos profetas. ¿Okay? Y entonces ellos cambian la enseñanza. Se oponen a la piedad. Okay, los verdaderos profetas, entonces sus palabras son confiables, deben ser escuchadas y son la luz para brillar en la oscuridad, son inspiradas por el Espíritu Santo. Capítulo 1. Capítulo 2, los falsos maestros, las palabras son fábulas y artificiosas, ¿no? Y ustedes han estudiado algunas las religiones falsas y sus Biblias, por decir, pura fábula. Pura maquinación de ideas. Las palabras deben ser rechazadas. Las palabras son las tinieblas para ser expulsadas. Las palabras son inspiradas por espíritus humanos o hasta por los malignos. La herejía central de ellos es negar la importancia y la doctrina de la deidad de Jesús. Casi cada religión falsa, secta falsa, niega la deidad de Jesús o le baja hasta ser nada más que un niño o un muerto. Luego, la perversión moral. Versículo 2. Aquí es la sensualidad. No toquen las mujeres. El apetito natural, pero pervertido. Algo creado por Dios para el bien de la humanidad. Satanás tuerce y causa mucha perversión por medio de lo sensual. Y aquí el falso profeta se reconoce por su perversión moral. ¿Okay? Eso no quiere decir que cada pastor que se cae y se va con el pianista, la pianista, ya es un falso maestro. No, nosotros creyentes tenemos también sangre roja, ¿verdad? Y también tenemos nuestras perversiones morales, pero no somos conocidos por pervertidos moralmente. ¿Okay? Entonces, vamos a ver más allá cuán pervertidos son moralmente. Y en el versículo 3, la explotación financiera. ¿Okay? Ellos entonces tocan el dinero. Y casi cada falso maestro, cada falso profeta, cada falso pastor, entonces tiene algo malo que ver con el dinero. El dinero es el enemigo. Okay. Entonces, comprar su templo con la ganancia de la lotería no es buena idea. No es buena idea apostar su plata, porque uno no juega con Dios, aunque Dios sea Dios de juegos. Bueno, otra doctrina aquí. Okay. Pero allí uno ve la prosperidad. No, las indulgencias, ¿no? La manipulación. Deme $20 y yo voy a orar por ti. Bueno, ok, yo acepto. Deme $20 y yo voy a orar por ti. 2 segundos, no prometo más. No, qué manipulación, qué mal testimonio esas cosas causan. Y ustedes se han dado cuenta en sus vidas cristianas tratando de testificar de Cristo a otros que normalmente
la oposición que recibimos no es por doctrina, no es por enseñanza, sino es por el testimonio de otros creyentes, ¿verdad? Nosotros somos nuestros peores enemigos, nosotros mismos. El enemigo no es Satanás número uno, es uno mismo. ¿Ya? La carne, el mundo y finalmente Satanás. Y a veces me siento un poco mal por Satanás porque echamos sobre él toda la culpa de todo. Y Santiago dice, no, mira tu propia concupiscencia. Eso es el centro del problema. Y también para el falso maestro. ¿Okay? Cada falso maestro no es endemoniado, por ejemplo, tampoco. ¿Okay? El sensualismo, el materialismo puede corrompir a uno terriblemente. Ok, eso es su estado, eso es la definición de cómo es, su corrupción doctrinal, la perversión moral y la explotación financiera. Luego su condenación, versículos 4 a 10. El destino de los falsos maestros. Si uno es un falso maestro, entonces nosotros en el momento podemos sufrir un poco por su influencia, pero al fin y al cabo nosotros conocemos nuestro destino y ellos también tienen un destino. ¿Okay? Fue establecido en el pasado. ¿Okay? Su condenación ya es una realidad. Ellos van a sufrir el castigo eterno. Capítulo 2, versículo 3 al final. ¿Okay? El ejemplo de su condenación, versículo 4, los ángeles caídos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Cuáles ángeles? Pueden ser los de Génesis 6, pueden ser otros que hicieron algo tan malvado que Dios los encarcelado desde ya. Entonces no es claro y no vamos a discutir sobre ese tema. Pero hay ángeles bajo cadenas actualmente por su malísimo comportamiento, incluyendo los de Génesis capítulo 6. ¿Okay? Entonces Dios ya ha juzgado ángeles. Versículos 5 y 6. Y sí, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con